Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que veas esta ponencia. Mi nombre es Ana María Angueira Quintás. Para presentarme brevemente, diré que dirijo la Escuela Esenia de Conocimiento, una escuela de crecimiento espiritual. Soy escritora, terapeuta y sobre todo me considero una persona muy consciente de mí misma, una persona que vive la vida a través de los saltos de fe, de los saltos a través de la conciencia, de los saltos a través de la llamada de mi alma. Tengo una gran experiencia en saltos al vacío a través de la confianza en mi propia alma y en sus señales. Y me parece muy interesante la temática de este encuentro, renacimiento, porque realmente estamos en un momento de cambio de paradigma y estamos en un momento en el que es necesario morir para renacer de nuevo. No solamente los hechos de estos últimos años a nivel social, sino incluso nuestro propio camino de vida podemos darnos cuenta de que nos lleva hacia una mirada interna y que a través de esa mirada interna vamos a poder recolocar, recodificar o dejar morir, desterrar partes nuestras que ya sentimos que son obsoletas o que ya han cumplido una función y que ya no tienen nada más que aportarnos. La propuesta que traigo yo hoy aquí es en base a la metagenética. La metagenética es un desarrollo que he creado. La metagenética se denomina a sí misma como la ciencia, una ciencia del nuevo tiempo que nos habla de la salud a través de la conciencia. Sería como una medicina consciente. Y la metagenética lo que nos habla es precisamente de que tenemos que dejar ir, que tenemos que soltar para entrar en este nuevo paradigma, en esta nueva realidad que cada uno de nosotros creamos en nuestro día a día. Pues tenemos que dejar de ir patrones que nos acompañan, patrones que nos acompañan biológicamente, que nos acompañan genéticamente y que ya no corresponden a este nuevo tiempo. Hablo de patrones que pudieran estar obsoletos, pero siguen vivos en nosotros y son patrones que proceden del linaje. La metagenética, esta ciencia del nuevo tiempo, nos habla de tres aspectos diferentes de nuestra vida en esta encarnación o de nuestra realidad en esta encarnación. Nos habla de la información del alma como almas, qué información portamos. Nos habla de la información del linaje, que es aquello que vive en nosotros, que procede del linaje y de aquellas experiencias que no se han resuelto o que no se han completado o que a un nivel emocional continúan vivas en las almas de los que nos precedieron, tanto si esas personas están vivas como muertas. Los eventos emocionales que han vivido y no se han resuelto quedan atrapados en la memoria genética y van pasando de generación en generación hasta que alguien lo resuelve. Esa persona que lo resuelve, a través de la metagenética le denominamos factor de conciencia de la familia y suelen ser personas que vienen como a cambiar un poco la mirada familiar. Y la metagenética también se encarga de nuestras primeras experiencias vitales que comienzan ya en la concepción, en la gestación, en el parto y en la primera infancia. Entonces la metagenética engloba un estudio o un recorrido por todos estos ámbitos de nuestra vida presente y también podríamos decir de la vida pasada porque hace referencia al linaje y hace referencia al alma antes del proceso de la encarnación. Entonces, visto este panorama, claro que es muy interesante tenerlo en cuenta para poner conciencia en nosotros mismos y poder liberar, poder borrar, poder transformar, transmutar, hacer la alquimia, hacer el ejercicio del mago, de la maga, de hacer esa alquimia interna, de hacer esa magia interna que permita liberar toda esa información del pasado que ya no nos corresponde, tanto sea nuestra como de nuestros ancestros. Porque como os decía antes, el alma trae
el alma es uno de los puntos importantes que estudiamos en la metagenética. El alma trae un recorrido vital que procede del recorrido de vidas anteriores. Es cuando fallecemos, hay como un punto y aparte, no un punto final, hay un punto y aparte, y en la próxima vida o en las próximas vidas continuamos, la vida continúa evolucionando, el aprendizaje continúa dándose en el punto en el que se quedó en la vida anterior. Entonces ahí tenemos que poner conciencia sobre esa información del alma. Quizá nos hable de situaciones que tenemos que resolver o que tenemos que avanzar, o conocimiento que tenemos que realizar o adquirir en esta vida. Entonces realizamos este proceso y esa información del alma ya está integrada, ya nos da vía libre para continuar avanzando, porque sería como si un paso de curso, pero con alguna asignatura pendiente. Entonces, en el curso siguiente voy a tener que esforzarme un poquito más porque tengo que estudiar las materias del curso que me corresponde más lo que me queda de atrás. Pues a veces el alma nos da información de elementos importantes que permanece como aprendizaje, que no se han incorporado como sabiduría, porque una vez que nosotros realizamos este proceso, esos aprendizajes vitales se incorporan como sabiduría, y entonces nos crean como un pequeño freno en nuestro proceso evolutivo actual. También os he hablado de la información que procede del linaje y cómo en la memoria celular se va manteniendo esa falta de resolución de algún conflicto a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, que es lo mismo porque los tres cuerpos se engloban en uno. Y entonces esa memoria del linaje también nos está como entorpeciendo un poco nuestra progresión en nuestro día a día. La buena noticia es que cuando liberamos las memorias del linaje, o cuando avanzamos en esa parte que nuestra alma mantenía retenida, aparecen lo que conocemos como los dones o como los talentos, que son como los regalos. Es decir, cada vez que nosotros realizamos una labor de profundización en nosotros mismos, realizamos el camino del mago, haciendo esa transmutación interna, realizamos el camino del héroe, que es cuando nos enfocamos en todos esos lastres que tenemos, en esas situaciones que quizá nos den miedo atravesarlas y las resolvemos. Entonces aparece el regalo. Es una ley física que conocemos todos, que es la transformación de la energía, y entonces en lugar de ese bloqueo, o en lugar de ese miedo, o en lugar de esa situación que podría estar generando caos en nuestra vida o en nuestro entorno, hay una transformación y se genera un regalo. Y ese regalo es un don o es un talento. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, porque la vida del alma es inmensa. La sabiduría del alma se recoge como dones y también como talentos, que no es lo mismo, es diferente. El don lo traigo incorporado, el don es algo innato, el don surge por sí solo, el don no tengo que esforzarme para conocerlo y para realizarlo. Bueno, para conocerlo sí, porque si estamos un poquito perdidos de nosotros mismos, quizá tengamos que hacer varias acciones para llegar al don. La primera es querer conocerlo, o antes de eso incluso creer que tenemos un don, y luego poner la intención en conocerlo, y luego realizar las acciones necesarias para que ese don surja y yo pueda vivir a través de él. Y el talento, sin embargo, es como una habilidad especial, pero que va a requerir un poquito de esfuerzo para que yo pueda realizar esas acciones, pues de forma obviamente talentosa. Entonces, el don es algo innato, el talento es como una facilidad en la cual, si yo quiero destacar, voy a tener que emplearme a fondo, y voy a tener que empeñarme en aprender, pues, por ejemplo, pues, a tocar un instrumento, o a perfeccionar en un juego de algún tipo de deporte, o en alguna habilidad social. Bueno, entonces lo importante es que cada vez que nosotros resolvemos algo que estaba pendiente en nuestro interior, que procede del alma, que procede del linaje, o que procede de nuestra propia experiencia vital, en consecuencia, lo que ocurre es que aparece un don. Cuando nosotros vivimos desde el don, vivimos una vida totalmente natural y totalmente sencilla. Nos vamos a liberar
de todas esas preocupaciones que muchas veces nos ocupan gran parte del día a día y por lo tanto gran parte de la vida, que puede ser pues cómo generar ingresos o cómo ascender a nivel laboral o cómo aprobar una posición o cómo encontrar mi lugar en la vida, o incluso podría ser cómo destacar, o podría ser qué ofrecer al colectivo, o qué tengo yo que puedo aportar a la sociedad, o qué puedo hacer yo para generar un mundo mejor. Detrás de todas estas preguntas, que si las respondemos desde la mente o si buscamos una solución mental nos vamos a atascar, porque la gran parte de la población está intentando dar respuesta a estas preguntas y estas situaciones de la vida desde la mente, y entonces ahí se produce un atasco cada vez más creciente porque estamos adoctrinados, estamos limitados por una serie de creencias, estamos también limitados por unas formas de ver la vida a nivel social, por unos estamentos, y en cada país es diferente, pero incluso escalas sociales. En cambio, hay algo que nos hace totalmente únicos, que nos hace irrepetibles, que nos hace exclusivos, y que cuando yo conozco esa parte mía que me hace exclusiva, que me hace única, que es el don, entonces ahí salimos de ese mundo mental, salimos de ese mundo de competencia, de competitividad, de intentar incluso a veces llegar a escalar puestos dejándome la coherencia por el camino. eh, y todo esto desaparece cuando yo me doy cuenta de cuál es mi don y lo pongo al servicio de mi vida, al servicio de la humanidad. Entonces, este cambio de paradigma también va un poco de esto, va un poco de conocernos profundamente, de conectar con nuestra esencia, de hacer un camino de vuelta a casa, hacia adentro, hacia nuestro interior, de vernos, de reconocernos, de utilizar todas las herramientas que tengamos al alcance para conocer quiénes somos a un nivel esencial, a un nivel profundo, a un nivel intuitivo, y a partir de ahí descubrir todas esas capacidades que nos pueden hacer diferentes, pero no diferentes porque quiero marcar una diferencia que me distinga, sino diferentes como únicos, como exclusivos y como con esa capacidad que os decía de poder entregar un valor que va a ser muy bien recibido, que va a ser muy bien acogido, porque es algo único que yo puedo ofrecer a mi entorno, o que puedo ofrecer a nivel laboral, o que puedo ofrecer a nivel social. Entonces la metagenética lo que nos ayuda es hacer todo este proceso de conocimiento, y detrás de ese proceso de conocimiento nos encontramos con el don, con el camino del don, que es un camino que también tenemos que aprender a recorrer y que a veces podemos encontrar ciertas trabas y ciertas dificultades, no porque el alma o porque nuestro ser o porque nuestra esencia no quiera llegar a reconocer el don y a aplicarlo, sino porque, como os decía antes, estamos llenos de muchos condicionamientos, primero personales, familiares, sociales. Entonces hay como muchas trabas en el camino y tenemos que desaprender. Sería, como decía al principio, hacer una labor de muerte para poder renacer, para poder resurgir de una forma totalmente diferente. Y algo también que es muy importante, y que por esto lo estaba dejando un poquito para el final, de lo que también se ocupa la metagenética, es del proceso que nosotros vivimos en la concepción, justo en el momento de la concepción, porque ahí se imprime una información en nosotros que va a dejar huella y que nos va a condicionar a lo largo de la vida, la gestación, los 9 meses de gestación y el momento del parto. Aunque parezca increíble, justo el momento de la concepción también deja una marca o deja una huella. Hay muchos estudios que hablan de esto, no nos vamos a detener ahora en ello, pero podéis investigarlo si queréis por internet. Pero, por ejemplo, pensad cómo sería una concepción que procede de un acto amoroso, de un acto dulce, de la entrega de los padres, de un espacio cuidado, de un entorno pues también que está preparado para ese momento, a lo que es una concepción que procede, por ejemplo, de un acto de violencia.
Entonces, esos dos momentos emocionales son totalmente diferentes. Y aunque es previo a lo que podemos conocer como la concepción en sí misma, ahí ya hay una memoria, porque aunque el cuerpo no está gestado, aunque el cuerpo no ha iniciado, el cuerpo físico, sí el cuerpo etérico, que está ya en presencia, incluso meses antes de la propia concepción, está registrando toda esa información. Y el cuerpo etérico se va a plasmar después, cuando ya existe el cuerpo físico, en el cuerpo físico, y va a trasladar todas esas experiencias. Lo mismo pasa con el tiempo de la concepción. Si hubo algún trauma en la concepción, el trauma puede ser del propio bebé, pues por ejemplo, en un embarazo gemelar que se pierda uno de los hermanos, esto es uno de los grandes traumas que gran parte de la población, muchas más personas de las que pensamos, viven con ese trauma. O un trauma puede ser un disgusto fuerte de la madre, o puede ser un cambio abrupto en la situación de la madre. Un trauma es cualquier situación emocional demasiado fuerte y que no sabemos gestionarlo en ese momento, o que no tenemos ayuda para gestionarlo en ese momento y que cristaliza, entonces deja ahí una memoria de dolor que va a aportar consecuencias. Y lo mismo con el tiempo con el momento del parto, del expulsivo. No es lo mismo un parto natural que un parto con forceps, por ejemplo. Un parto natural nos está indicando que todo ha ido bien en el proceso de gestación, y un parto con forceps nos puede estar indicando que el bebé no quiere salir o no quiere nacer a la vida, porque hay algo que está sin resolver previo a ese momento, como puede ser la pérdida de un hermano gemelo. La metagenética también se ocupa de esto, y una vez que nosotros resolvemos todas estas partes de la vida que parece que son previas a la vida, pero que ya forman parte de la vida, cuando nosotros resolvemos todas estas partes previas a lo que podemos entender como vida física, entonces resurge el don, y sería como un proceso de renacimiento, porque sería, voy a soltar toda esta información, voy a cambiar toda esta información, que es la alquimia, es la acción del mago, de la maga, y voy a permitirme vivir desde otro lugar totalmente diferente, un lugar mucho más expansivo, más en conexión conmigo misma, contigo mismo, más en conexión con la esencia, con lo que somos en realidad. Bueno, esto es lo que te quería compartir hoy. En la parte práctica vas a encontrar la meditación del don, que es una meditación muy bonita que te va a acercar al conocimiento de ese don, o por lo menos a la percepción de que sí, de que está ahí, de que también tienes ese don, igual que lo tenemos todos los demás. Aquí abajo también va a haber un enlace para que me podáis contactar, y bueno, ya en alguna parte estará esta meditación, que espero que te ayude a encontrarte con toda esta conexión interna contigo misma y con este gran regalo que es el regalo del don. Metagenética, la salud a través de la conciencia. Si quieres saber un poquito más sobre ella, pues tengo un libro publicado, el primero de mis 3 libros. El primero de ellos habla sobre la metagenética, que es un proceso terapéutico de a lo largo de 10 años, recogido en un libro, y bueno, el nombre es este, Metagenética, la salud a través de la conciencia. Espero que te ayude a conocerte un poquito más, espero que te ayude a abrirte puertas a partes tuyas desconocidas, y espero que te ayude a reconocerte, a valorarte, a darte cuenta de que eres mucho más de lo que puedes estar percibiendo a simple vista, y de que si pones tu atención, tu conciencia y tu acción a hacer este recorrido interno, vas a encontrar grandes sorpresas internas que te van a facilitar muchísimo la vida, te van a reconfortar y te van a ayudar a vivir de una forma totalmente diferente dentro de este nuevo paradigma que estamos construyendo entre todos. Bueno, muchas gracias por tu atención y nos seguimos viendo. Un besito, chao.